RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto en esta oportunidad con don Jorge Luis Montero Cornejo. Él es economista, en su momento ha sido viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Montero, qué gusto saludarlo. Muy amable, como siempre, por atender esta comunicación. Muy gentil. Buenos días, José. Muchas gracias, como siempre, RCR, Red de Comunicación Regional, por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias. A través de sus redes sociales, ustedes han publicado un artículo de opinión donde da cuenta que la minería peruana está en riesgo, ¿no? Hace unos días también conversaba en uno de los espacios acá de nuestra estación, el programa A Fondo. Usted señalaba que, si bien es cierto, teníamos un 72% de minería que operaba con razonable normalidad, sin embargo, el escenario se estaba generando bastante complicado, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Antamina ciertamente acelera esta situación, ¿no? ¿Cómo está observando en este momento el escenario en la minería, no solamente en el ámbito de la conflictividad, sino también en el ámbito de proyección de captar nuevas inversiones, tener una sostenibilidad en el tiempo para las operaciones? ¿Cómo no? El Perú está produciendo 2.400.000 toneladas métricas finas de cobre. Eso es a pleno funcionamiento de su aparato productivo. Sin embargo, aunque esa es su capacidad productiva, hoy día se están produciendo 1.950.000, no 2.400.000, porque Antamina está parada, no están funcionando sus molinos. Y estamos comercializando 1.550.000, porque las Bambas no pueden transportar su concentrado a los puertos, al puerto de Matarani, y venderlo. Entonces tenemos una situación que ya es complicada, ciertamente, no solo para el sector minero y para las empresas, sino para el país. Puedes producir 2.400.000 toneladas, estás produciendo 1.950.000 y estás vendiendo 1.550.000. Entonces, la minería está en riesgo, ciertamente, y si seguimos permitiendo que los conflictos escalen súbitamente, entonces la situación realmente se pone muy complicada para el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad, no? La gestión gubernamental está cumpliendo 100 días, ¿no? Ya no estamos en una etapa de aprendizaje, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo observa usted en el tema puntual del tratamiento de conflictos sociales, ¿no? No eran ajenos, no eran desconocidos, ¿no? Pero ¿qué no se hizo? Mire, lo que yo entiendo es que tenemos una sobreexpectativa en los territorios con operaciones mineras, una sobreexpectativa en referencia a las obras, al desarrollo de los proyectos para las poblaciones en territorios donde hay operaciones mineras. Esa sobreexpectativa no está siendo hasta el momento pues acompañada por un mejor proceso ejecutivo, un mejor proceso gubernamental para poder activar las inversiones. Y entonces eso estaría generando una inquietud, un malestar adicional, y estaría esto llevándonos a las situaciones que vemos, bloqueos y paralizaciones por una sobreexpectativa. Lo que tenemos que hacer como Estado, en mi opinión, es activar los procedimientos de inversión pública y los procedimientos de gasto de canon de una manera más eficiente, de una manera más eficaz, para poder llegar prontamente a la realización de los proyectos que efectivamente tengan código único de inversión y estén listos para ser activados. En el caso puntual de Ancash, ¿no? Todos los indicadores
indican que Ancash ha sido la región que ha tenido los mejores resultados. Incluso en la pandemia, la mejor ejecución de gastos en cuanto a temas de atención en salud, trabajo de responsabilidad social, ¿no?, acercamiento con colectividades o relacionamiento con las comunidades, se ha dado en Ancash, ¿no? También, cuando uno empieza a revisar las cifras en cuanto a canon y regalías, Ancash tiene, o sea, recursos, o ha tenido recursos bastante considerables, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estos recursos no han sido bien focalizados, por un lado? Y segundo, lo que usted señalaba, ¿no? Hay un conjunto de expectativas, pero también hay ausencia del Estado, ¿no? Y eso debemos reconocerlo, ¿no? La última vez que yo conversé con usted acá en los estudios de RCR, justamente tratábamos este tema, ¿no? La ausencia del Estado es, por decirlo menos, es más que notoria, ¿no? Muy bien, José. Efectivamente, Antamina es una de las mejores minas del Perú desde todo punto de vista, y es una mina, una operación de categoría mundial. Produce 450.000 toneladas métricas finas de cobre al año, con altos estándares internacionales desde el punto de vista ambiental, operativo, de seguridad laboral, social también, y está en este momento paralizada por un problema que no se ha podido articular con el Estado, con el Ejecutivo, probablemente con la PCM y con el propio equipo social del Ministerio. Entonces, tiene usted una de las mejores operaciones mineras del Perú detenida, con una producción importantísima que es el 20% de la producción nacional. El rol del Estado es fundamental, José. El rol del Estado es un rol promotor y articulador de los distintos intereses, de los distintos grupos de interés y de todos aquellos que se sientan involucrados con una operación minera, con una actividad extractiva. Y el Estado tiene que tener un rol articulador y escuchar a todas las partes. Ese es el trabajo que, entiendo, se está intentando hacer. Sabemos que Akia ha levantado su medida de fuerza hace pocas horas, y esperamos de que en la mesa de diálogo que se instale, estas cosas, este impasse grave, se resuelva conforme a derecho y con buena voluntad y con un deseo de impulsar el desarrollo y la sostenibilidad, no solamente de operaciones mineras, sino de territorios donde hay actividades mineras. Estamos dialogando con don Jorge Luis Montero Cornejo, ex viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Cuando uno conversa con los actores en distintos puntos del país, ¿no?, hay naturalmente demandas que tienen que ser atendidas, ¿no? Eso es real, ¿no? Eso no se puede obviar, ¿no? Pero el otro tema que sí preocupa el señor Montero es que la población siente, o la población exige, que las empresas solucionen los problemas que deben ser atendidos por el Estado, ¿no? Y ahí hay justamente un tema central, un tema capital, ¿no? Los temas educativos, los temas de salud, los temas de infraestructura deben ser tratados por el Estado. Por eso es que nosotros siempre decimos, ¿por qué el Estado no acompaña, no está de la mano de estos proyectos, ¿no? Y solamente el Estado tiene que llegar como una suerte de bombero cuando ya estallan, cuando ya en realidad se están desbordados justamente cualquier posibilidad de diálogo, ¿no? Pero el otro tema que también lo conversamos la última vez que tuve oportunidad de entrevistarlo acá, es que cuando se incorporan a las mesas de diálogo a los actores, muchas veces estos actores no reflejan la representatividad de las propias comunidades, ¿no? Entonces ahí también se desvirtúa mucho, ¿no?, el sentido del diálogo, el sentido de la cercanía, el sentido del conocimiento de las propias colectividades. Mira, a ver,
Una empresa minera tiene dos tipos de compromisos. Los compromisos con el Estado asumidos en el capítulo social de los estudios de impacto ambiental, y esos compromisos deberían ser fiscalizados por la OEFA. La OEFA cumple un trabajo esmerado en la fiscalización ambiental, pero no hace una fiscalización de los compromisos sociales. Eso es una realidad y eso es una oportunidad de mejora. La OEFA es el organismo fiscalizador que debe velar porque los compromisos en estudios de impacto ambiental, tanto ambientales como sociales, se cumplan adecuadamente y en fecha. Cuando la fiscalización del capítulo social de un estudio de impacto ambiental no se realiza, puedes tener problemas, porque pueden haber rezagos y retrasos en su ejecución. Primer punto. Segundo punto, las empresas mineras tienen compromisos privados, tienen compromisos voluntarios entre privados, es decir, entre la empresa y las comunidades y los gobiernos locales del territorio en el que trabajan. Esos compromisos voluntarios, no por ser voluntarios, deben ser librados a su suerte. El Ministerio de Energía y Minas tiene una oficina de gestión social que, entre otras cosas, debe acompañar el proceso de cumplimiento de los compromisos voluntarios. Y los compromisos voluntarios no cumplidos por cualquiera de las partes pueden ser denunciados ante el Poder Judicial, porque es un contrato. Al ser un contrato, está sometido a los códigos, al Código Civil, y pueden ser denunciados ante una corte. Entonces, los mecanismos existen. Lo que podría estar sucediendo es que el acompañamiento, la vigilancia por parte del Ministerio del cumplimiento de compromisos voluntarios y de la OEFA en referencia a los compromisos en estudios de impacto ambiental probablemente no se estén ejecutando y no se esté realizando de la manera adecuada y oportuna y preventiva. Eso es lo que nos podría estar sucediendo. Por otro lado, el Estado. Menciona José el rol del Estado. Por supuesto que el rol del Estado es fundamental. El trabajo, el deber del Estado es cerrar las brechas socioeconómicas y reactivar la economía. Esos son los dos deberes del Estado irrenunciables: cerrar brechas y reactivar economía. Pero ¿cuál es el aparato estatal que permite que eso suceda? Esto debería estar ya resuelto hace mucho tiempo. Imaginemos una especie de máquina donde ingresa el dinero del canon, donde ingresa el dinero de la inversión pública, ¿y qué salen? ¿Papeles? No. ¿Promesas? No. Salen obras. Esa máquina donde ingresan recursos financieros y salen obras no existe. Lo que tenemos es un proceso engorroso donde para que un proyecto tenga un código único de inversión tiene que pasar por muchas etapas para que entre después a la licitación pública, a la adjudicación pública, etcétera, etcétera. Pasan meses. Y los recursos del canon nunca llegan en abril, llegan en julio o agosto. Y cuando llegan tenemos altísima corrupción. Solamente para situarnos en el caso de Ancash. Ancash tiene 4 gobernadores regionales, los últimos, que están comprendidos en procesos de investigación, procesos penales, hasta algunos condenados, ¿no? Esta es la triste realidad, ¿no? Y lamentablemente tenemos un problema serio de corrupción de funcionarios de públicos que por supuesto empeoran todo y perjudican el relacionamiento entre una unidad minera y el gobierno local y la sociedad en donde trabajan. Todo se complica cuando tenemos actos sistemáticos de corrupción que desvían recursos y acaban impactando la calidad de la obra. ¿No es cierto? Por otro lado, me hablabas, José, mencionabas los actores no representativos.
Este es un punto muy importante, permíteme tomar ¿Cómo no? unos segundos. Por supuesto que hay actores no representativos, con frecuencia sembrados, con intereses de otra naturaleza en territorios con actividades mineras para generar caos y para generar problemas y conflictos. Sin embargo, yo te digo, José, la mejor defensa de una operación extractiva responsable, la mejor defensa es la población que la rodea. Si la población que rodea a una operación minera está razonablemente atendida, articulada y el relacionamiento tiene una buena calidad, la primera defensa de la operación minera va a ser su propia área de influencia directa. Y ellos son los que le van a decir a los dirigentes que nunca aparecen, pero que aparecen cuando hay que hacer problemas, les van a decir: un momento, nosotros tenemos una relación directa con la empresa minera y estamos impulsando un desarrollo local que nos interesa y con el cual estamos de acuerdo. Entonces, te das cuenta, José, cómo la calidad de la relación entre una operación minera y su entorno social y el gobierno local es fundamental, cómo la corrupción perjudica todo esto y cómo dirigentes que aparecen solo para hacer problemas siguen perjudicando esto. Ahora, para finalizar, señor Montero, ¿no? Usted comenzaba este diálogo con una frase, ¿no? La minería está en riesgo. Y claro que está en riesgo. Si uno empieza a mirar el mapa en nuestro país, no solamente es el caso Antamina, hemos visto el caso Apumayo en Lucanas, en Ayacucho, ¿no? También estamos viendo otras operaciones que están siendo amenazadas en Ayacucho. Si nos vamos al corredor minero del sur, ya no solamente es el tema de MMG Las Bambas, ¿no? También Hadday, también Antapacay, ¿no? Un poco más allá vemos Puno, ¿no? En Moquegua también empiezan ya a conocerse acciones, ¿no?, de agitación y propaganda contra las actividades mineras, ¿no? O sea, ¿cuál debe ser el papel del gobierno como tal, ¿no?, para evitar exactamente eso que hemos perdido en los últimos años, ¿no? El factor confianza, el factor credibilidad y ser un país atractivo en términos de inversiones mineras? José, el gobierno tiene un amplio margen de acción y lo tiene que activar de la manera como la circunstancia lo pida. Por ejemplo, estamos esperando, se está discutiendo una reforma tributaria donde el sector minero va a ser llamado, va a ser consultado. Una reforma tributaria donde el sector minero dé más recursos eventualmente asegura una operación diferente, con mayor calidad, con mayor asertividad, con mayor predictibilidad. ¿Lo asegura? No, no lo asegura. Entonces, no se trata de pedir más recursos cuando tienes un canon que está guardado y que no se utiliza en un 40%, o pedir más recursos para el gasto operativo o el gasto corriente del Estado, cuando las condiciones que se ofrecen para la operación minera, para el subsector minero, no mejoran. Ese no es un diálogo que pueda entenderse. Entonces, el Estado tiene que activar los instrumentos que tiene a su alcance para mejorar las condiciones de relacionamiento entre las actividades mineras que favorecen a todo el país y los entornos sociales que están esperando desarrollo. Todo es perfectible, hay oportunidades de mejora, pero se tiene que insistir en una articulación que no es de hoy día, José. Cuidado, el MINEM hace muchos años que trabaja para que los temas sociales y los temas operativos puedan convivir y pueda haber un desarrollo. No es que se está haciendo algo hoy día, esto es algo que se viene haciendo. Por eso es que las distintas administraciones deben sumar, deben lograr continuidad.
y deben fortalecer al ministerio. El ministerio tiene que ser fortalecido y debe tener continuidad, más allá de las ideas políticas del momento. Es una institución y las instituciones permanecen, mientras que las propuestas políticas pasan y se transforman. Entonces tenemos que construir institucionalidad y continuidad en el ministerio para que haga un trabajo permanente. Ahora, en medio de esta pandemia también hay un hecho que no puede estar al margen, ¿no? El tema del acompañamiento en campo, acompañamiento real, ¿no? Si bien es cierto, por la emergencia utilizamos la virtualidad, ¿no? Pero hoy quienes hacen agitación política lo hacen en campo, lo hacen en la zona, ¿no? Visitan las comunidades, ¿no? Entonces el Estado o los instrumentos con los que tiene el Estado tienen que hacer también un trabajo en la misma zona, ¿no? De nuevo, José, la calidad del relacionamiento del Estado en los territorios donde hay operaciones mineras y de los equipos sociales de las empresas mineras debe ser de la mejor calidad, porque esa es la única manera en que esto funciona. Tiene que haber desarrollo sostenible y tiene que haber al mismo tiempo competitividad de la operación minera. Y hay que buscar ese equilibrio en un relacionamiento, como tú bien dices, en campo. No un relacionamiento desde un escritorio, sino en campo y tampoco episódico. Hacemos contacto en campo cuando hay un problema. No, estamos en el campo. Y esto va para el Estado y va para las empresas, naturalmente, ¿no? Para los dos. Para los dos, así es. Muy bien, don Jorge Luis Montero. Como siempre, yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.